Ya, listo. Ya comencemos ahora sí, de nuevo. Ya miren, yo les comentaba que dentro de la diapositiva encontré varios ejercicios de derivadas. Ya ustedes no tienen guías, ¿ya? Vamos a hacer los que están en las guías de derivadas, que eran hartos, cerca de 40, entonces yo elegí algunos solamente. Y quería explicarles las reglas de derivación, la regla 1 y la 2, que es la derivada de x elevado a n, y la derivada de una constante, porque son las fundamentales para derivar cualquier cosa, ¿ya? Entonces, hay distintas formas de escribir derivadas. Lo pueden escribir, lo pueden ver así, lo pueden haber visto que es lo mismo como y comita o f de x con la comita. Ya, que todos en el fondo son equivalentes. Es una forma diferente de escribirlo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá la función se la escribieron como y, acá la función se la escribieron como x, pero en el fondo no cambia cómo usted resuelva el ejercicio. ¿Qué tiene que tener claro? Que aparece como regla de derivada de una constante, que siempre escribe una constante que no tenga la variable, en este caso la variable x, eso va a ser cero. ¿Ya? Siempre que usted derive, ¿ya? Una función que aquí no aparezca su variable, que en este caso la variable es x, esa derivada va a ser cero. ¿Ya? Supongamos que ser una función f de x y acá diga z más 1000, por poner cualquier cosa. Si esta función aquí no tiene la variable x, ¿ya? La variable x, esto igual sigue siendo cero, ¿ya? Porque siempre se ve respecto a la variable que aparece ahí en la función. Se deriva generalmente respecto a la variable que aparece en la función, que en este caso es x. ¿Ya? Eso pasa a ser constante, no importa que tenga letras, pero no tiene x. ¿Ya? Ese es un detalle importante. ¿Ya? La otra situación es cuando yo tengo la x dentro de la función y la x siempre va a tener algún exponente. Puede ser 1 ese exponente, puede ser una fracción, puede ser un número negativo, puede ser un número decimal, puede ser lo que sea, pero siempre va a tener un exponente. Siempre que nosotros derivemos eso, insisto, puede ser y, puede ser f de x, que es lo mismo, ¿ya? Que nosotros derivemos, ¿en qué me voy a fijar? Me voy a fijar en el exponente. Y ese exponente, dice la regla de derivación, es que yo lo tengo que multiplicar adelante para calcular su derivada. Entonces quedaría y la derivada de y sería 6 por x, y que al exponente le voy a restar 1, es decir, queda 5. ¿Ya? Por lo tanto, este sería la derivada de y, sería 6x elevado a 5. ¿Ya? Entonces, de forma análoga, el 4, como está escrito con f de x, lo voy a escribir con f de x, derivado. Si tengo el 21 ahí arriba, 21, x, y el 21 le resto 1, quedarían 20. Ya. Este proceso de derivación sirve para todo, el de x elevado a n. Hay otras fórmulas como regla de la cadena o derivada de una función, ¿cierto? Función Profe, compuesta. Es el mismo principio, dígame. disculpe que lo moleste, pero que sabe que ¿Mm? se me pega la imagen y lo escucho entrecortado. Sí, ¿alguien más me escucha cortado o no? Pasa lo mismo, lo escucho cortado y la imagen se pega. O sea, usted habla y después de harto rato sale lo que escribe. Sí, a mí igual me pasó. A mí también. ¿Qué hacemos entonces? No, es el problema del Teams. No sé si del Teams o del Wi-Fi o del Internet. De verdad que yo no había tenido problemas estos días, por eso les digo. El Y problema del Teams, el el problema del... router, ¿Ah? y Sí, lo tengo el conectado por cable. Sí, ya. de hecho hasta lo conecté por cable, para no tener problemas. Siempre que Mm. me lo conecto por cable en las clases, para no tener internet. ¿Ya? Profe, y Pero... ¿Ah?
No, por ejemplo, si esto sigue pasando por el momento, por este rato, existe la posibilidad, no sé, como que usted haga una clase grabada, pero usted solo y la suba, para nosotros después Yo verla, voy a seguir, mira, compadre, yo voy a seguir con el video de todas ¿ya? formas y lo subo más rato al YouTube. Y lo subo Ya, después al YouTube. Y lo terminan de revisar si es que alguien no entendió algo y todo el cuento, ¿vale? ya, Así que yo voy a seguir explicando igual. ya, Ya. Para que poder terminar, para poder avanzar, porque si no vamos a estar todo el rato pendientes, después lo revisan en el YouTube y yo aviso por el grupo de Teams cuando el video esté listo. ¿Vale? ya, Ya. Último para que lo vean mañana. Ya, voy a seguir entonces, aprovechando de grabar. Ya, ahora. Eh, en base a lo anterior, ya, esa la tendríamos lista, también, ¿ya? Utilizando el mismo principio, podríamos derivar las 5, podríamos derivar las 6, ¿cierto? Podríamos derivar las 7, podríamos derivar la 8. Si yo quiero derivar la 5, por ejemplo, y elevado a x, o sea, y es igual a x elevado a 80, que tendría que, para calcular la derivada de y, el 80, lo pongo ahí adelante, quedaría 80 por x, y a los 80 le resto 1, 79. ¿Ya? En el caso de la 6, sería y es igual a x elevado a 6,1, dice 6,1. Entonces sería la derivada de y es igual, como es un número, aunque sea decimal, se trabaja igual, 6,1 x, y al 6,1 si yo le resto un entero, ¿cierto? 1 quedaría 5,1. No vayan a pensar que es 6,0. En el caso de las 7, lo mismo, es 9x elevado a 2, ¿ya? Entonces la derivada de la función, el 2 que está aquí, lo bajo y multiplico, ¿cierto? Quedaría entonces 2 por 9x elevado a 1. ¿Ya? Y ahora 2 por 9 serían 18. 2 por 9, 18. Y el x elevado a 1 como exponente, nunca es necesario escribirlo, así que lo dejo como 18x. ¿Ya? El 8 es lo mismo. Tengo el y, entonces sería 4x elevado a 3. Ese 3 lo usamos ahí multiplicando, como nos quedaría, y la derivada ahí sería 3 por 4x, y ahora a ese le resto 1 el exponente, quedaría 2. ¿Ya? Por lo tanto, 3 por 4, ahí serían 12 x elevado a 2. ¿Ya? De esa misma forma, podría resolver el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Ya? Me voy a saltar al 11 y al 12. El 11 dice y es igual a 2 tercios x elevado a 4. ¿Ya? Entonces queremos calcular esa y lo mismo. El 4 que está aquí, lo multiplico adelante y quedaría 4 por 2 tercios x, y a ese 4 le resto 1, quedaría en 3. Ahora tengo que multiplicar ese número con esa fracción. Si para multiplicar ahí le puedo agregar el 1 y puedo multiplicar los numeritos hacia el lado. Entonces esto quedaría y 4 por 2, 8, 1 por 3, 3, x elevado a 3. ¿Ya? El 12, ya, aquí hay que tener
cuidado, yo siempre antes le dije, hay que fijarnos en cuál es nuestra variable para derivar. Aquí era el X, acá era W. Acá nuestra variable es P, entonces hay que derivar en función de P a la letra P, aunque haya otra X, no importa. Dice, en función de P, es decir, a la P es a la letra que yo le voy a hacer este procedimiento. Acá en este caso, a la W yo le hago este procedimiento, ¿ya? Entonces, en el fondo es lo mismo. Entonces, este sería f de p, raíz de 3, p elevado a 4. ¿Ya? Entonces, este numerito que está acá es una constante. Funciona igual que cuando yo tenía un 9, funciona igual que cuando yo tenía un 4. ¿Ya? Entonces, no lo voy a tocar ni me voy a meter con él. ¿Qué voy a hacer con ese 4? Multiplicarlo, ahí adelante quedaría la derivada entonces de f en función de p, sería 4 por de 3, p elevado a 3, porque recuerde que se resta 1. Ahora, 4 por raíz de 3, la verdad es que no lo puede multiplicar, porque es o sea, es 4 raíz de 3, no podría calcular otro número porque el raíz de 3 es irracional, entonces esto siempre las raíces se dejan así, ¿no? Entonces quedaría 4 raíz de 3, p elevado a 3. ¿Ya? Ahora, en el 13, aquí tengo la función f de t, aquí la variable es t, entonces voy a trabajar con el t partido en 18, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que bajar? El 18 que está bajito en el denominador, no nada, lo mismo en el ejercicio 14. Entonces, para la derivada, serían 9 por t, y al 9 le resto 1, quedarían 8, partido en 18. ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer ahora en este caso? Simplificar S con S, porque ambos pertenecen a la tabla del 8 o son múltiplos del 8, ya como lo quiera, o sea, a la tabla del 9 o múltiplos de 9, o divisible por 9, como lo quiera llamar. Entonces yo lo voy a dividir en 9 y eso queda en, no, este queda en, lo que finalmente la derivada sería t elevado a 8 en 2. Y ese 1 de ahí, obviamente, no lo escribo. No es necesario el 1 multiplicando la variable. En el 14, lo mismo. Y ya es igual a x elevado a 3 partido en 3. Para calcular la derivada de y, utilizo 3 ahí adelante. Ya. Entonces quedaría 3x al x le resto 1 al exponente del x le resto 1, perdón, quedaría 2 partido en 3. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hice anteriormente, simplificar ahí, S con S. Ambos son 3, entonces los dos divido en 3 y quedaría 1, 1. Lo que finalmente me deja la derivada de ahí es igual a x elevado a 2 con un 1 adelante y un 1 abajo que ustedes saben que se puede omitir. Ya. Acá, desde el 15 en adelante, tenemos las derivadas de polinomios, que básicamente es una mezcla de las dos cosas que expliqué en un comienzo, que era la derivada de una constante y la derivada de x elevado a n. Para hacer esto aquí, f de x es igual a x más 3. Ya, entonces, vamos a ir por parte para calcular la derivada.
x. La derivada de x, ya, la voy a hacer aquí al ladito, la de x está elevada a 1. Si yo le paso el 1, me queda ahí, 1 por x. Si yo le resto 1, me va a quedar 0, ¿ya? Y x elevado a 0 es 1, me queda 1 por lo tanto me va a dar 1. Siempre la derivada del x en función de x le va a dar 1, ¿ya? Como moraleja. Entonces, si yo derivo primero, tengo que pensar la derivada de x a 1, ¿ya? Más la derivada de 3 a la derivada de una constante de cualquier número, 0. Todavía es. Por lo tanto, la derivada de esa función sería 1, ¿ya? Lo mismo en el 16. La función es 3x menos 2. 3x menos 2. Para calcular la derivada de esa función, lo mismo. Aquí tengo un 1, ¿cierto? Que lo multiplico con el 3. Ya. Mantengo el 3. La derivada del x, sabemos que es 1 menos la derivada del 2, que yo sé que es 0. Por lo tanto, esto me queda la derivada de x. 3 por 1, 3, menos 0, sigue siendo 3. ¿Ya? El 17, ¿ya? Es lo mismo, derivamos la primera parte, después derivamos el otro, después derivamos el otro, ¿ya? Entonces aquí tengo f de x es igual a 4x cuadrado menos 2x más 3, ¿ya? Más 3. Entonces, ahora, la derivada de la primera, del primer término, que sería eso, ¿ya? En base a lo que hablé anterior, vamos aquí al ladito. 4x elevado a 2. ¿Qué hago con esto? Lo multiplico por 4, me queda 8, y al x le resto 1, me queda 8x elevado a 1. Entonces esto sería 8x elevado a 1. Listo. Menos, vamos a hacer el otro. Ya, voy a conservar el signo y el signo no me afecta en nada. 2x, ya. Este está elevado a 1. Lo mismo que pasó antes. Si lo multiplico, me va a quedar 3, o sea, me va a quedar 2. Si al x le resto, o sea, si al 1 le resto 1, me queda 0, o sea, x elevado a 0, lo que finalmente eso es 2. ¿Por qué? Porque es 1. Entonces, menos 2. Más la derivada de la constante, que sería 0. ¿Ya? La derivada de la constante, que sería 0. Entonces, finalmente, ojo, aquí le faltó la comita. Finalmente, ¿cómo quedaría esto? 8x menos 2 más 0. O sea, listo. 18. Ya, ya. En todos estamos utilizando el mismo principio ya de derivación. Ya, para el x y para una constante. Tengo acá f de x es igual a 7x cuadrado menos 5x. 5x. Entonces, el f de x sería 7 por 2, 14. Ya, vamos a derivar de nuevo, perdón, lo voy a hacer más lento. Aquí al lado. La derivada de, vamos a la derivada de 7x elevado a 2. Ese 2 ya se multiplica con 7, me quedan 14. X, al exponente le resto 1, me queda 1. Ya, entonces es 14x elevado a 1. Ahora la otra, menos. Ya tengo 5x elevado a 1. Ya sé, lo mismo que pasó aquí. Siempre que tengo 2x y lo derivo me va a dar 2. Si tengo 5x y lo derivo me va a dar inmediatamente 5. Porque si yo le resto eso, 5 por 1, 5. Si yo le resto eso me quedan 0. Entonces, listo. 5. ¿Ya?
y tengo al tiro inmediatamente mi derivada. El 19, ya, acá la función es que P elevado a 4 menos 3P elevado a 3 menos 1. ¿Ya? Entonces dice que la función G está en función de P, entonces en la letra P es la que yo voy a derivar en función de esa variable, quedaría la función G derivada con la ramita arriba en P sería lo mismo. Lo vamos a hacer de nuevo por parte. ¿Ya? Si tengo aquí P elevado a 4, ¿qué hacemos con ese 4? Ahí adelante, acuérdense que hay un 1. Entonces, ¿qué le da? 4P, y si yo le resto 1, sería 4P elevado a 3. Entonces, 4P elevado a 3. Menos, lo mismo el otro, lo mismo ahí. Si tengo 3P elevado a 3, ese 3 lo multiplico con la constante de adelante y quedaría 3 por 3, 9, P, y le resto 1, 2. Por lo tanto, 9P elevado a 2, ¿ya? Y finalmente, menos la derivada de 1, que sería la derivada de un número, de una constante, 0. ¿Ya? Finalmente, es 4P elevado a 3 menos 9P elevado a 2 menos 0, no es necesario agregarse. Ya. Ejercicio 32. ¿Por qué me salté algunos en el video? Porque básicamente desde 19 al 30 y algo, todos se hacen iguales. ¿Ya? Es el mismo procedimiento. Ahora, yo elegí estos que están el 32, el 33 y el 34 porque se aplican mucho las fracciones, que se hacen similar, ¿ya? Solamente que hay que tener cuidado al trabajar con las fracciones. Entonces, la función acá es P x elevado a 7 partido en 7 más 2x partido en 3. ¿Ya? Ese numerito, lo vamos a hacer por parte de nuevo. Voy a marcar esto en rojo. ¿Ya? Ya. Si yo tengo x elevado a 7 partido en 7, y lo quiero derivar, acuérdense que eso se multiplica adelante, por lo tanto sería 7x y le resto 1 al 7, quedarían 6 partido en 7. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, siempre que trabajo con fracciones, preguntarme, ¿se puede simplificar? Que en este caso sí, ¿cierto? Puedo simplificarse con ese, que sería 1 y 1, por lo tanto eso es igual a x elevado a 6. Entonces ya sé que la primera aquí me da x elevado a 6. ¿Ya? Más ahí sí. Ya. La otra, la que voy a marcar ahora en verde. ¿Ya? Esa. Lo mismo. Miren, aquí vamos a usar el mismo principio que utilizamos acá, que le expliqué aquí. Si yo tengo 5x y lo derivo, me da 5. ¿Ya? Eso, ojo, cuando el x está elevado a 1. Si tengo, ¿dónde era acá? Ya, 2x, lo derivo, ¿cierto? Me da 2. ¿Ya? Lo mismo acá, tengo 2x, por ejemplo, eso que está en el denominador lo puedo mantener, y arriba tengo 2x, yo sé que inmediatamente me va a dar 2. ¿Ya? Entonces, listo. Ahí tengo la derivada.
Aquí hay que tener un poquito más de cuidado. En el 33, ¿ya? ¿Ya? 33x elevado a 7 medios. Ya, vamos a hacer el mismo principio. De tomar este numerito, esto es solamente es un número a 7 medios, y multiplico de adelante, ¿ya? Por lo tanto quedaría la derivada de esa función sería 7 medios, ¿ya? X elevado a 7 medios menos 1, ¿ya? Entonces eso lo vamos a calcular. 7 medios menos 1. Y acá hay distintas formas de restar fracciones. Y va a tener que utilizar la que más le acomode. ¿Ya? La que más le acomode. Yo creo que a esta altura todos deberían saber restar o sumar fracciones. ¿Ya? Ahora, si no lo sabe, ponga atención. Un método de los que yo utilizo, sobre todo cuando se encuentra un número y una fracción, es que yo aquí abajito le agregue el 1. ¿Ya? Y veo qué denominador tiene la otra fracción, porque le agregué un 1. Ah, la otra tiene un 2. Por lo tanto, yo aquí lo voy a multiplicar por 2, por 2. Por lo tanto, este ejercicio, esta resta ahora se transforma en 7 medios menos 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. ¿Ya? Entonces ahora puedo restar y puedo mantener el denominador, es decir, los que están abajo, mantengo uno común y digo 7 medios menos 2 medios me quedan en total, si a 7 medios le resto 2 medios me quedan 5 medios. ¿Ya? Por lo tanto aquí quedaría 5 medios. Este es un método, hay gente que calcula el mínimo como un múltiplo, que multiplica cruzado, hay distintos métodos, mecanismos para sumar o restar fracciones que nos llevan a lo mismo, obviamente. Ya, pero esto es lo que yo uso generalmente. Me fijo en el numerito que tiene el otro denominador, ¿ya? Y la multiplico para que los denominadores queden iguales y solamente tenga que sumar o restar numeradores que son los números que están arriba en una. Ya. Acá vamos a hacer lo mismo, ¿ya? X es igual a 2x menos elevado a menos 14 partido 5. Ya, entonces, ese menos 14 partido 5, así como tal, lo multiplico adelante. Entonces, estaba sin comita. Ya. Ahora le pongo comita. Entonces sería menos 14 2 por 2x, ¿ya? Y aquí vamos a restar lo mismo que hicimos a menos 14 quintos le resto 1. Ya, entonces a la fracción menos 14 quintos le tengo que restar 1, siempre al exponente cuando está derivando. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Le pongo el 1, ¿ya? Y ya sé, tengo que fijar en el 5. Entonces, algunos dicen, ya, algunos van a pensar, ya, siempre me va a dar lo mismo que está ahí, porque es 1. Entonces ya lo deberían tener en que al final lo que yo voy a restar sería eso. ¿Ya? Mantengo el 5. Y acá tengo que tener otro cuidado. Menos 14 menos 5. ¿Ya? Menos 14 menos 5. Y menos 14 menos 5 menos 19. ¿Por qué? Ambos son negativos, a pesar de que se tenga el menos ahí, también se cuenta como negativo. Signos iguales, yo los sumo, conservo el signo, ¿ya? Por lo tanto me queda menos 19. ¿Ok? Entonces aquí tengo menos 19 quintos.
¿Qué voy a hacer ahora? Escribir la derivada final. Ya. Aquí también puedo agregar el 1 para multiplicar. Y multiplicar hacia el lado. ¿Ya? Quedaría menos 14 por 2, menos 28, 5 por 1, 5, x elevado a menos 19, partido en 5. Ya, ahí estamos. Ya, nos quedan 3 ejercicios. Acá tengo f de x, ¿ya? Menos 4, el mismo procedimiento, hacia adelante sería menos 4, ¿ya? X elevado a menos 4. Entonces la derivada sería menos 4 por x elevado, ahora, a esto que está aquí, al menos 4, yo le tengo que restar 1, ¿ya? Pero en este caso es negativo, ¿ya? Insisto, es el mismo procedimiento, solamente que tiene pequeñas diferencias por el signo, o por que sean fracciones, son detalles nomás, pero que muchas veces estos detalles hacen que se equivoquen en los resultados. Menos 4 menos 1 es menos 5. ¿Por qué? Ambos negativos, se consideran ambos negativos, se suman y se conserva el signo, menos 5. ¿Ya? Entonces, a menos 4x, ese por lo puedo omitir, ¿ya? X elevado a menos 5. El 42, f de, en este caso es de s, respecto a la variable s, 3 por e elevado a menos 2, lo mismo, multiplico ahí adelante, quedaría la derivada entonces 3 por menos 2, 3 por menos 2 serían, bueno, lo voy a escribir completo primero, lo voy a poner con paréntesis solo porque es negativo, ya, ya. S elevado a, hoy lo mismo, menos 2 menos 1, entonces me daría menos 3 elevado a menos 3. Finalmente mi derivada sería menos 2 por 3, 3 por 2, 6, menos con más, menos s elevado a menos 3. ¿Ya? Y ahí estamos. Con este. Y finalmente el 43, ¿ya? El 43 que es una mezcla de todo, o sea, de todos de estos dos anteriores. Tengo aquí la función f de x es igual a x elevado a menos 3 más x elevado a menos 5 menos 2x elevado a menos 6. ¿Ya? Para calcular su derivada, entonces, ¿cómo quedaría este de acá? Si yo lo tengo x elevado a menos 3, sería lo que está ahí adelante, sería menos 3x. Si al menos 3 yo le resto 1, quedaría menos 4, ¿cierto? Por lo que ocurría antes. Menos 3 elevado a menos 4. ¿Ya? Voy a borrar aquí por un tema de espacio nomás. ¿Ya? Más, ahora, más x elevado a menos 5, ya, x elevado a menos 5. Ya, si lo derivo es lo mismo aquí, quedaría menos 5, ¿ya? X, y si al menos 5 le resto 1, menos 6, entonces me queda menos 6. Ya, entonces aquí yo tenía más, menos 6. Aquí yo tenía más, ¿cierto? Tenía un más ahí, lo estaba corrigiendo, pero ahora me quedó el resultado menos 5, entonces voy a escribir aquí menos 5
x elevado a menos 6. Ya. Y el otro sería menos, ojo, ese menos, y tengo 2 elevado a x, o sea, 2 por x elevado a menos 6, multiplico con el exponente ahí y sería rápidamente 6 por 2, 12, es menos 6, o sea, menos por más, menos, ¿cierto? X, y si al menos 6 yo le resto 1, me queda menos 7, entonces menos 7. Por lo tanto, aquí me queda entonces menos 12x elevado a menos 7. ¿Ya? ¿Cómo está finalmente el resultado? Hasta ahí ya podríamos considerar nuestra función derivada. Solamente vamos a escribir esto ordenado por un tema de los signos. Generalmente nunca se escriben dos signos juntos, ¿ya? Matemáticamente no se ve feo. Entonces, quedaría menos 4. Y acá tengo más por menos, entonces dejo solamente uno que sería el menos. X elevado a menos 6. Y acá menos por menos, más, entonces dejo solamente ese más. X elevado a menos 7. ¿Ya? Y con eso estaríamos. Todos los ejercicios que están en la diapositiva se hacen de la misma forma. Ya, insisto, cualquier duda, consulta, mándenme un correíto cuando vea el video, que lo ven. Y el día lunes yo tengo el horario disponible para ustedes para que repasemos estos ejercicios o más, o otros contenidos para la prueba, lo que ustedes me digan. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Profe, una consulta. de todas formas, yo pensé que ya no había nadie, que estaba terminando de grabar, dígame. ¿A qué hora? O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es su canal de YouTube? Cap Curicó, ¿Ya? lo tengo en el, de hecho en el UCM virtual te ingresa, ya, está donde dice enlace, donde ya usted ingresa al UCM virtual, hay una parte, una pestaña que dice acompañamiento CAP, ¿ya? Ah, ya. Y allá, hay una pestaña que dice acompañamiento CAP. Esto mismo que está ahora yo voy a subir el PDF, ¿ya? Ya. Y al final hay una parte que dice enlaces y hay un canal. Y hay listas para auditoría, que el otro Ya. curso de matemáticas de auditoría. Ahora tenemos videos que pueden verlos para estudiar. Ya, Este pues. igual lo voy a agregar. Ya, insisto, Igual se puede lunes, mandar si el alguien link, necesita, se lo agradecería. ya igual se lo voy a enviar. Ah, por acá por el Teams. ¿A qué hora el lunes? ¿A las 5? Yo no A las puedo 5 tan me temprano. conecto. A las 6. ¿Sí? A las sí, podría. ¿Sí? Ya, a las 6 entonces. Ya. Ya, a las 6 y ustedes me dicen qué más tienen de materia pendiente, o sea, de materia a lo mejor más ejercicios de derivada o de límite, de lo que entre en la prueba, ¿ya? Aprovechen de preguntar nomás, yo igual le voy a preguntar a Osman y al profesor si que entra específicamente en la evaluación. ¿Vale? Ya, profe. Ya, chicos, Ya. nos Chao, vemos. profe. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Se sale.